Bueno, ustedes saben que en medio de lo que es esta transición, ¿no? Que ya falta muy poquito para que haya el traspaso de la presidencia, los estertores de los distintos encuentros de características políticas tienen un lugar geográfico, esto es las oficinas del presidente electo Alberto Fernández, que tiene allí en Puerto Madero. Y las reuniones que se van dando, bueno, son sumamente interesantes, no solamente porque efectivamente se van discutiendo cuestiones que tienen que ver con la agenda de la Argentina que viene, sino además por el simbolismo, por lo que representa cada uno de esos encuentros, donde uno puede adivinar que hay cierta cuestión de búsqueda de equilibrios de poderes. Bueno, en este caso ustedes están viendo la fotografía del encuentro del presidente electo Alberto Fernández junto con el expresidente Eduardo Duhalde, que tuvo lugar hace apenas algunas horas allí, precisamente en las oficinas de Puerto Madero, donde además de vérselos muy bien juntos, tienen una relación de hace muchísimos años, y también hay que recordar que en el contexto electoral Duhalde fue uno de las personas o de los dirigentes que se mantuvo muy cerca de Roberto Lavagna. De hecho, una de las candidaturas, la candidatura de Roberto Lavagna, en gran medida le debe su paternidad a Eduardo Duhalde. Bueno, en ese contexto entonces uno entiende que Eduardo Duhalde también fue parte de esa campaña, y lo que estábamos viendo es ni más ni menos que el capítulo final, es decir, donde se reunieron estos dos dirigentes para saldar lo que han sido las conclusiones justamente de esa larga carrera electoral. En este contexto hay varias cuestiones interesantes, pero primero que todo quiero compartir con ustedes lo que han sido las declaraciones de Eduardo Duhalde cuando salía del encuentro con Alberto Fernández. Hay un dicho que se sufre como una madre. Cristina está sufriendo por su hija. Eso hay que entenderlo, eso hay que entenderlo. Los varones, nosotros, los que estamos acá, creemos que queremos a los hijos igual que las madres. No. Los hijos son parte de la madre. Cristina está en el momento sufriendo mucho, pero como estamos llenos de odio en la Argentina, no pensamos esas cosas. No tenemos que contarle nada al FMI, no tenemos que rendirle cuenta al FMI. Hoy no podemos pagarle, no le vamos a poder pagar, y arreglar para el futuro no se puede pagar, nada más que eso. Bueno, a ver, no es menor la presencia de Duhalde, y tampoco es en gran medida azarosa la respuesta que dio con respecto a la posición de la Argentina, mostrándole al Fondo Monetario que, bueno, que no se puede pagar. Duhalde decía esto, decía al FMI no podemos pagarle ahora, y ese no debe ser un problema. Ellos saben que los plazos que ellos piden no los podemos cumplir, que los plazos que ellos piden en este momento no podemos pagar en ese contexto. ¿Por qué es relevante? Bueno, porque se trata de un expresidente, porque se trata de alguien que ha gestionado la Argentina en un momento quizás tan crítico como este que le toca atravesar y dirigir a Alberto Fernández, y por eso entonces también tiene un carácter simbólico, porque desde todo punto de vista lo que hace Alberto Fernández es un equilibrio de tratar de hilvanar las distintas fuerzas políticas que componen obviamente el Frente de Todos. Compartimos otra de las declaraciones de Duhalde. La idea que creamos con Alfonsín, cuando creamos el Movimiento Productivo Argentino, hace 17 años, era que los países no salen si no producen. No producen, y nosotros creamos eso, y por eso salimos de la crisis del 2002, de una apuesta a la producción. Y cuando nadie creía, yo decía, señores, tenemos un rumbo, el rumbo es la producción, el rumbo es la producción, y hoy debe ser el mismo rumbo. Yo parto de un movimiento obrero. Yo no he sido dirigente político, he partido del movimiento obrero, he sido mi primer intendente surgido del movimiento obrero, el segundo gobernador y el primer presidente de la República surgido del movimiento obrero. Y lo que surgimos ahí entendemos del trabajo. Se nos critica mucho, pero en realidad entendemos el trabajo, y muchos dirigentes surgidos de la política están con la política nueva, que es una política usurera. Bueno, a ver, creo que Duhalde viene a reforzar un mensaje, creo que ese mensaje es el que dio Alberto Fernández en los últimos días. Ayer hacíamos la interpretación de lo que es esta especie de pulseada, una puja de intereses donde el Fondo Monetario representa los intereses que siempre los argentinos de alguna manera vimos de cerca, que desembarcaron en la Argentina con mayor fortaleza en los últimos 4 años y que no piensan irse de un momento para otro.
Mire, si hay algo que ha quedado claro, yo pensaba recién en esto, es que lamentablemente los argentinos vamos a convivir con algún tipo de modificación estructural, modificaciones que lamentablemente empezamos a ver como naturales y que van a tener lugar en la Argentina. Por ejemplo, la pérdida enorme del poder del salario en términos de la capacidad de compra que tiene ese salario, la pérdida enorme de las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones, todo eso convive con nosotros y es muy difícil de revertir en el corto plazo. Mucho más, si a pesar de que el gobierno del presidente Macri ya termina, pero si queda instalada una posición de fuerza que en este caso está representada por el Fondo Monetario Internacional, porque no es inocente que en este mismo momento el Fondo Monetario empiece a presionar cuando quizás con muchísima liviandad le ha aportado fondos al gobierno del presidente Macri. En solamente 14 meses el Fondo Monetario le dio más de 40.000 millones de dólares al presidente Macri y ahora es otro Fondo Monetario, por supuesto. No es aquel que con total liviandad, con total frivolidad en algún caso, financiaba la fuga de capitales. Es otro, es aquel que viene a presionar para que el gobierno del presidente electo Alberto Fernández haga un nuevo ajuste, uno más que obviamente, digo, a todas fuerzas, yo creo que no va a pasar afortunadamente. ¿Qué es lo que tenemos en la Argentina de hoy? No solamente que el salario ha perdido muchísima fuerza y que va a costar, obviamente, que la recupere, se ha reprimarizado la economía, una Argentina que es un país industrial o de una industria mediana, si usted quiere, no de demasiada complejidad, pero con una industria al fin. Hay 30 países en el mundo que tienen industria, no hay muchos más. Y la Argentina es uno de esos países. Ahora, en los últimos 4 años ha perdido gravitación la industria, no ha parado de caer. Usted seguramente está cansado que le digamos que la industria cae, que la actividad económica cae, pero ¿cuál es la resultante de eso? Que somos menos industriales que hace 4 años. ¿Y eso por qué?, se preguntará usted. Bueno, porque obviamente hay un condicionante. El gobierno del presidente Macri quiso devolverle el poder real, el poder que ahora tienen, a determinados sectores de la sociedad que están relacionados con la primarización de la economía, con los sectores extractivos, con los sectores vinculados al agro. Y esto no significa que haya que plantearle una pulseada al agro en su conjunto. Hay pequeños y medianos productores, pero hay muchísimos intereses que tienen los grandes productores, las multinacionales que producen en la Argentina. Entonces, el salario perdió vigencia. La reprimarización de la economía va a ser muy difícil de revertir. La vida, el costo de vida es cada vez más elevado, cada vez es más difícil llegar a fin de mes y obviamente en ese contexto la caída de la actividad económica lo que ha generado es desempleo. Y yo le pregunto cuál es la forma de garantizarse que en la Argentina se paguen cada vez menos salarios en términos reales. Mire, que haya desempleo. Nadie que va a pedir trabajo, si hay desempleo, puede ejercer ningún tipo de negociación. Uno se contenta con que le den trabajo. No vas a ir a pedir un salario más alto, vas a contentarte con que te den trabajo. Este fue el marco que abrió el gobierno del presidente Macri y curiosamente es lo que viene a exigir el Fondo Monetario en este momento. Por eso quizás es más importante que hablemos de políticas y que hablemos menos del presidente Macri. Por eso quizás es más importante que hablemos en todo caso de lo que queda en la Argentina para los próximos meses, para los próximos años, que va a ser codearnos con todo esto que yo le estoy contando, con un salario más bajo, con tarifas que son o que han sido dolarizadas y también con el achicamiento de esta economía donde el desempleo es muy fuerte, donde los principales jugadores tienen más poder ahora y donde el gobierno del presidente electo Alberto Fernández va a tener que verse con todos ellos.